Bienvenidos a nuestra reunión semanal y hoy quiero empezar platicándoles un poquito acerca de esto. El 21 de marzo de 1960, más de 60 personas de piel oscura fueron asesinadas a sangre fría por la policía de una ciudad de Sudáfrica. El motivo, ¿por qué los mataron? Ellos se manifestaban en contra de las medidas que el gobierno había impuesto. Resulta que el gobierno había dicho que solo las personas de piel blanca podían votar. También prohibió el gobierno compartir espacios con todas aquellas personas de piel oscura, es decir, no podías ir a un restaurante o no podían casarse si sus colores de piel eran distintos. A pesar de que han pasado más de 60 años de este incidente, las cosas en nuestro mundo no han cambiado mucho. Aún hay muchas personas que por su color de piel o por su estatura o por su peso o por sus ideologías políticas o por su nacionalidad, no lo sé, por muchas razones, se sienten superiores a otros. Pero ¿qué es lo que tiene que enseñarnos la Biblia al respecto? En algún momento incluso el apóstol Pablo escribe, ¿Dios es Dios de los judíos solamente o es también de los gentiles? Abre tu Biblia en Marcos 7, por favor, para continuar con nuestro estudio el día de hoy. Y vamos a recordar, vamos a empezar a partir del versículo 24, pero vamos a recordar un poco acerca que en nuestra sesión pasada, el Señor nos enseñó que el corazón es una fuente de maldad. También nos enseñó que las tradiciones, cuando se hacen leyes, desagradan a Dios porque menosprecian su palabra. Es decir, todos aquellos que menosprecian la Biblia y prefieren aferrarse a la tradición, están actuando como los fariseos. Bueno, pues después de este regañazo del Señor, veamos qué fue lo que aconteció. Antes de leer, quiero compartirte contigo el bosquejo de este estudio que se llama Cristo para Todos. Yo lo dividí en dos partes. En la primera parte vamos a ver Cristo para los que escuchan, que es Marcos 7 del 24 al 30, y Cristo para los que no escuchan, Marcos 7 del 31 al 37, y con eso finalizaríamos nuestro estudio de Marcos. Te digo por si quieres tomar nota, entonces la primera parte es para los que escuchan, la segunda parte para los que no escuchan. Vamos a leer todo el texto hoy y después lo vamos desmenuzando poco a poco. Empezamos entonces Marcos 7, versículo 24. Levantándose de allí, el Señor Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. La segunda parte dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien.
y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bueno, pues empecemos entonces con la primera parte, con el primer versículo, que es el versículo 24, y vemos que levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto es muy importante, el inicio es muy importante porque ¿se acuerdan que estaba enfrente de estos auditores fariseos, estos escribas que estaban buscando un error en el Señor? Entonces el Señor se levanta y se va de ahí. Esto tiene una connotación grave. La luz del mundo dejaba a Israel. Esto te tiene que enseñar que la luz puede ser quitada cuando una y otra vez te rebelas contra ella. Y a causa de tu rechazo es posible que Dios te deje a merced de tu propio corazón. Él dejó de tirarle perlas a los cerdos, como dice el Evangelio, y simplemente se fue de ahí. Y se va a Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran una región fuera del territorio judío, fuera de su nación. Él se va fuera de su nación. Es como si tú, siendo mexicano, te fueras a cualquier país alrededor, a Guatemala, a Estados Unidos, a Costa Rica, donde quieras, pero se va fuera de su nación. Entra a una casa y aquí a lo mejor alguien dirá, pero fíjate que dice ahí Juan que no quiso que nadie lo supiese. Pues, ¿por qué no quería que nadie lo supiese? ¿No se supone que solo los que hacen algo malo se esconden y entonces no quieren que nadie lo sepa? Y yo te voy a responder con esto, conociendo el carácter de nuestro Señor Jesús. Recuerda en primer lugar que el Evangelio no estaba listo. Cristo aún debía morir por los pecados de todo el mundo. La predicación de arrepentimiento a las naciones aún no era un mandato, pero había una realidad que estaba vigente. Todos necesitamos un Señor y Salvador, y en primer lugar, por eso estaba ahí. En segundo lugar, el Señor Jesús no es una superestrella de rock que requiere de publicidad o que requiere anunciarse, o que requería que dijeran, vengan todos, porque el hacedor de milagros judío está aquí con nosotros. Únicos días, aproveche y compre sus boletos, pida y piense muy bien su milagro, porque Jesús de Nazaret está aquí. Ahora te das cuenta, puedes ver con mayor claridad por qué no quería que nadie lo supiera, porque conocía el corazón de la gente y multitudes le seguían. Hemos estudiado en este evangelio cómo multitudes le seguían por interés. Ese no era el caso, pero es evidente. No se puede tapar al sol con un dedo, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Y no se pudo escapar la noticia. Él se supo que estaba ahí. Recuerda que él era bien conocido en esa región. En el capítulo 3 estudiamos que antes que él escogiera a los 12 apóstoles, multitudes le seguían, y estas multitudes que le seguían venían de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y hasta del otro lado del Jordán, dice Marcos, de Tiro y Sidón, justamente donde estaba ahora. Así que sí lo conocían y sí habían oído hablar de él. Habían oído hablar cosas maravillosas acerca de Jesús, pero el Señor Jesús, por humildad, trata de no llamar la atención. Aún así, no se pudo. Mira el versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y vemos que nuestro texto no nos permite apreciar, algunas traducciones no nos permiten apreciar la inmediatez de esto, porque esta palabra que en el versículo 25 empieza con un por qué, literalmente dice inmediatamente.
Inmediatamente ella lo escuchó que Jesús estaba ahí, fue corriendo y se postró a sus pies. La palabra postró es la palabra prospito en griego, que implica derrumbarse literalmente a sus pies. Ella, en una posición de adoración, le pedía al Señor que echara fuera al demonio de su hija. Y esta hija, por cierto, era muy pequeña. En el idioma original diría que esta mujer le pedía al Señor que echara fuera al demonio de su hijita. No sé cuántos años tuviera, pero lo que sí sé es que era una niña muy pequeña. Yo soy papá y no puedo saber cuánto puede sufrir una madre por su pequeña hija, pero estoy seguro que es distinto al que yo pudiera sentir, porque yo no llevé a mi hija en mi vientre y su mamá sí. No dudo que estas súplicas fueran con los ojos llenos de lágrimas de esta mujer. Y mira la segunda parte, la mujer era griega, era sirofenicia de nación. Y esto es importante porque ella era una gentil. Gentil quiere decir que no es judío. Nosotros, por ejemplo, no somos judíos, somos gentiles, de acuerdo a la Biblia. Cuando veas entonces en la Biblia la palabra gentil se refiere a todos aquellos que no son judíos de nacimiento. Ahora, no solo era gentil, esta mujer era cananea. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, los cananeos, desde los tiempos de Moisés, de Abraham, eran enemigos de los judíos. Dios ordenó que al tomar la tierra prometida, ellos tenían que expulsar a todos los cananeos de esa tierra. Y había una razón. Los cananeos eran idólatras y habían colmado la paciencia de Dios. Israel iba a ser el medio por medio del cual esa nación recibiría su juicio. Pero Israel, como buen representante de todos nosotros, y lo digo sarcásticamente, no obedeció, no los expulsaron, sino que hicieron a los cananeos sus esclavos, los sometieron a trabajos forzados, se olvidaron que Dios los había liberado de la esclavitud e hicieron todo lo que no tenían que hacer. Si quieres leerlo en tu Biblia, puedes leerlo en Josué 16, ahí está esto que te acabo de decir. Entonces, de acuerdo con el Antiguo Testamento, esta mujer no tenía cabida en el pacto de Dios con Israel. No tenía derecho alguno sobre la herencia que le correspondía a Israel. Y ahora que tienes este contexto histórico de por qué Marcos dice que era griega, vamos al versículo 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Lo que Jesús está diciendo aquí es, yo he venido a mi pueblo, al pueblo de Israel, y usa una ilustración magistral como el gran maestro que él es. Imagina esta escena. La cena está lista, se prepararon unos ricos sándwiches de jamón y queso, tal vez una horchata. En tu casa tienes 2 perritos de mascota y la pregunta es, ¿le darás primero a ellos los sándwiches y de lo que quede le darás a tus hijos? Desde luego que no. Hay una cuestión de orden en el plan de salvación. Repito, hay una cuestión de orden en el plan de salvación. El Mesías prometido por siglos en el Antiguo Testamento por fin había llegado y los judíos lo estaban despreciando. Y todavía lo harían aún más porque lo llevarían hasta la muerte. No sé si alguien lo pensó, pero debo aclarar este punto también. El Señor no está insultando a esta mujer. No le está diciendo que es una mascota, no le está diciendo que es una perrita.
Le está diciendo que existe un orden que se debe seguir. Esta mujer nos representa en cuanto a nacionalidad, porque nosotros no somos judíos. Pero si vas a tu Biblia y lees Romanos 1:16, te vas a encontrar que Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación para todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Te das cuenta que es una cuestión de orden? Es poder de Dios el evangelio para salvación a todo aquel que cree, a todo, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, dices, wow, ahora sí ya me queda un poco más claro por qué el Señor dijo esto. Pero si el poder de Dios aplica a todo aquel que cree, entonces esta mujer cananea creía, podía tener acceso. Y mira la respuesta de esta mujer. Le dice, Señor, y seguramente se lo dice postrada a sus pies, sin siquiera levantando la vista, indigna completamente, sintiéndose indigna de estar ahí. Le dice, Señor, también los perritos bajo la mesa comen las migajas de los niños. Primeramente le dijo Señor, que en griego le dijo kurios. Y al decirle kurios, le estaba diciendo, Señor, yo soy tu esclava. Haz de mí lo que quieras. Yo soy tu esclava, tú haré lo que me digas. Yo soy tu esclava, yo te entrego mi vida, tú eres mi Señor. Y yo te digo, la próxima vez que ores y repitas otra vez, una y otra vez, Señor, Señor, considera seria y formalmente el significado de esta palabra. Mira que una mujer griega estaba sometiéndose al Señor. Lo que no habían hecho los escribas y los fariseos que estaban buscando errores para acusarle. Esta mujer postrada a sus pies le dice, Señor. Y termina su frase diciendo, también los perritos bajo la mesa comen las migajas de los niños. Debemos considerar que en el plan de Dios, los gentiles desde luego estamos incluidos. Desde los tiempos de Abraham, Dios prometió, y esta promesa es inmutable y es eterna, que por medio de los judíos serían benditas todas las familias de la tierra. Es decir, por medio de su simiente, por medio del Mesías, por medio del Señor Jesús, todas las familias de la tierra, aun cuando no somos judíos, podríamos tener acceso o podemos tener acceso a estas bendiciones espirituales. Y esta bendición es la que sí corresponde a los gentiles. Con esta declaración, entonces, esta mujer reconocía y confesaba al Señor como su Salvador y admitía que aún las migajas de tan grandes y gloriosas riquezas que hay en Dios son bienvenidas para alguien que como pecador no se merece nada. Mira que ella no pidió sentarse a la mesa con los hijos. Ella reconocía su lugar. Ella no quería ocupar un lugar que no le corresponde. Lo que ella quería era una partecita de esa bendición. Una partecita de esa bendición que vino al mundo por medio de los judíos. De alguna manera dice, Señor, sí soy un perrillo. Mi corazón se goza entonces porque al menos comeré las migajas que caigan de esa mesa. Eso es una lección de humildad, mis hermanos, impresionante. Mira el versículo 29.
Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ser poseído por un demonio no ha de ser una cosa bonita. Había dolor en el corazón de esta mujer, pero también había mucha fe. Y entonces el Señor le dice, por lo que has dicho. En otras palabras, le dijo, tu fe te ha salvado. Este es el resultado de la fe, de depositar toda tu confianza en el Señor Jesús. Y como sierva del Señor, fíjate que ella no cuestiona, no dice nada más, simplemente obedece ante la orden del Señor Jesús, que le dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Esto no está en la Biblia, esto está en mi imaginación. Y yo me imagino a esta mujer callada, corriendo, con su corazón a punto de salir, pero emocionada a la vez de llegar a su casa, porque el Señor la escuchó, habló con ella y le dijo una declaración bien importante. Le dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. Ella lo creía, estaba ansiosa por llegar a su casa y encontrar a su hija. Y así fue. Ella llegó a su casa echada en su cama y el demonio se había ido. Mira que voy a tomar las palabras de el profeta Isaías, que dice, Isaías 45:22, dice, vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Fíjate que dice, lo voy a leer otra vez. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Esta es una promesa de Dios. Vuélvanse a mí, no solo significa mírenme, sino significa arrepiéntanse y vengan a mí que soy Dios. Y desde luego implica la idea que serás escuchado por el Todopoderoso como fue esta mujer. Así que mi hermano, mira cómo la intercesión de esta mujer tuvo efecto en su hija. Tal vez tengas un amigo, tal vez tengas un hijo que no conoce al Señor Jesús como Salvador. Pero tú sí has oído. Y si tú has oído, ven corriendo a los pies del Señor, derrúmbate a sus pies como lo hizo esta mujer griega. Este pasaje te ha mostrado que Dios escucha y actúa ante las súplicas de aquellos que con toda humildad le buscan. Te invito a orar incansablemente, y repito esto, incansablemente, por la salvación de las almas de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, con la misma actitud que lo hizo esta mujer. Te ruego que no desfallezcas y sigas este ejemplo, porque tú y toda tu familia están dentro de esta promesa de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Y cómo? Por medio de la fe en el Señor Jesús. Y aquí terminamos con la primera sección de los que han oído. Vamos al versículo 31 para continuar con nuestro estudio. Y dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordomudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Decápolis. Si has estudiado con nosotros Marcos, Decápolis seguramente te suena familiar. En el capítulo 5 estudiamos cómo Dios expulsa un demonio de una persona. En algunas Biblias está titulado como el endemoniado gadareno. Y ya casi al final, en el versículo 19, Marcos 5:19,
El Señor le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. ¿Y qué fue lo que hizo él? Obediente también, como esta mujer sirofenicia, él se fue y empezó a proclamar en Decápolis todas las cosas que Jesús había hecho por él, que Dios había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Por lo tanto, en Decápolis también habían oído hablar del Señor. Ya era conocido, por lo menos de oídas, sabían quién era el Señor. Pero había un hombre, un sordo y tartamudo, que a diferencia de la mujer griega, no había podido escuchar al Señor. Pero literalmente no había podido escuchar porque era sordo. Ahora, la Biblia no dice que era sordo de nacimiento, sin embargo, aún así imagina la frustración de tratar de comunicarte y no poder hacerlo. No escuchas sonidos. Inténtalo un día, tápate completamente los oídos y busca el silencio total, trata de comunicarte, será muy complicado. Era tartamudo y era natural que fuera tartamudo porque la lengua está hecha de músculos, constituido por dos pares de músculos, dos pares de 4 músculos que trabajan juntos. Y como todo músculo, si no se ejercita, se atrofia. Tal vez esa sea la causa por la que también era tartamudo. El punto aquí es que era una situación verdaderamente triste. Es doloroso vivir así, tratando de oír, tratando de comunicarte y luego tratas de hablar y solo salen a lo mejor unos ruidos un tanto extraños. La gente te trata diferente. Tu vida debe estar sumergida en un profundo sufrimiento si vives así. Y mira qué hizo la gente. Le rogaron que le pusiera la mano encima. Ellos habían oído hablar del Señor, de cuán cosas tan milagrosas hacía. Pero mira también cómo su ignorancia y su incredulidad opera. Porque ellos pensaban que Jesús era algo así como un mago, tal vez, que de sus manos salían poder. Y entonces en sus corazones pensaban que si él tenía poderes, entonces él pues con sus manos podía sanarlo. Pero el Señor nos muestra que no está limitado a una sola forma de actuar. Dios opera de maneras diferentes. Y mira lo que hace. Y esta parte también es clave y es muy importante. Él lo toma aparte. ¿Cómo que lo toma aparte? Sí. Lo toma aparte de la gente, mete los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, se ha abierto. El Señor lo tomó aparte literalmente, lo sacó de la multitud. Lo que dice el griego es, lo sacó de la multitud y lo hizo suyo. Desde ahí dices, wow, qué hermoso. Mientras la mujer sirofenicia dijo, Señor, soy tuya, el Señor va, lo toma y le dice, ven, aquí estás, aparte conmigo. Lo toma en privado. Es una implicación hermosa. Y esto también tiene una gran enseñanza para nosotros. El Señor no añade a su familia en grupos de 20 en 20, de 100 en 100, de 1000 en 1000. El llamado es individual para cada uno en el momento preciso. No es antes, no es después, es solo cuando deba ser. Y a este sordomudo le había llegado el momento más importante de su vida. No es la primera vez que el Señor aparta a los chismosos y a los incrédulos para realizar un milagro.
Recuerda que en casa de Jairo se burlaron de él cuando él dijo que la niña dormía y entonces echó a todos y tomó a los padres y a los apóstoles, entró al cuarto de la niña y la resucitó. Bueno, regresemos a nuestro texto. El Señor Jesús entonces pone los dedos en los oídos del sordo, escupe, toca su lengua y mirando hacia el cielo, suspiró. En algunas versiones dice gimió, literalmente fue suspiro. Un suspiro es algo que humanamente no puedes controlar. Todos alguna vez hemos suspirado y hemos hecho este suspiro que sale del corazón, ¿no? Pero fíjate que él mira al cielo y clama al Padre. No es la primera vez tampoco que lo vemos levantar los ojos, lo vimos cuando multiplicó los panes, cuando dando gracias al cielo los panes se multiplicaron. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Busca en tu Biblia el Evangelio de Juan en el capítulo 11, porque el Señor, siendo Dios, se hizo hombre y sentía verdaderamente el dolor de los humanos. Jesús lloró por su amigo Lázaro. Busca el versículo 39, porque a partir de ahí Jesús llora y se va con Marta al sepulcro y llega al sepulcro, perdón, y dice, quiten esa piedra, porque en la antigüedad los sepulcros, perdón, eran como cavernas, como cuevas a las que se les ponía una piedra y así se tapaba. Y Marta, que era la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, ya huele mal. Hace 4 días que murió. Y Jesús le respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo, como ahora en nuestro texto, alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y si nunca lo habías analizado, mira con detenimiento. Te doy gracias porque me has oído. Mis amigos, Lázaro ya estaba vivo en ese momento. Pero lo que quería que vieras es cómo el Señor intercede por un verdadero corazón, con un verdadero corazón compasivo, al grado que suspira. Por eso la traducción dice gimió, porque le duele lo que a ti te duele, porque llora cuando tú lloras, porque se compadece cada vez que tu corazón sufre, porque entiende tus debilidades, porque siendo Dios habitó entre nosotros como hombre. Y es entonces que dice Efata, es decir, se ha abierto. Por cierto, gracias Marcos, porque si no hubieras puesto ahí esa nota no sabríamos qué significa Efata. Les recuerdo que Marcos escribió para los romanos, entonces era importante que pusiera estas anotaciones que para nosotros son geniales. Gracias Dios que lo guiaste a escribir eso. Versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Estos son los milagros bíblicos auténticos. Son instantáneos, son impresionantes, son inmediatos, son increíbles, son imposibles de realizar por cualquiera. Los músculos de una lengua que jamás había ejercitado, ahora eran diestros, como la del mejor orador de todos los tiempos. No sé quién es, pero era mejor. Y lo primero que escuchó, qué hermoso también, fue la palabra de Dios. Aquí aprendemos, hermanos, que solamente Dios es el que puede abrir los oídos de los sordos físicos y también de los sordos espirituales. Dios es el único que puede dar vida a los muertos físicos y también a los muertos espirituales. Y es el único camino, el único para que tus oídos sean abiertos. Escuchar la palabra de Dios, escuchar a Cristo, abre esos oídos espirituales.
Y al estar abierto tus oídos, entonces lo que sigue es creer en Jesucristo para tener una nueva vida en Él. Él es el que dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Bien, vemos el poder de la palabra de Dios en este caso y vemos cómo Dios hecho hombre pronuncia algo y las cosas suceden. Como en Génesis, cuando dijo sea la luz y así fue. Cuando dijo sepárense las aguas y así fue. Cuando dijo produzca la tierra y así fue. Este Dios hecho hombre da una instrucción y los oídos y la lengua se desatan y se abren. Versículo 36, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. El Señor les ordenó que no le dijeran a nadie, pero la naturaleza, nuestra naturaleza, tu naturaleza, es terca. Te dicen que hagas algo y no lo haces. Te dicen que no lo hagas y lo haces. Ellos estaban impactados más de lo que te puedes imaginar. Esto es importante también notarlo porque no es algo que veas todos los días, ¿no? Mientras los fariseos y los escribas buscaban encontrar algún error para acusarle, para matarle, estos que no pertenecían a su pueblo estaban atónitos, estaban impactados. ¿Y cómo no lo iba a hacer bien si es Dios? El mismo que cuando acabó la creación dijo que todo era bueno en gran manera. Qué importante es reconocer quién es Dios y quién eres tú. Él es perfecto y todo lo hace bien, todo. Y tú sabes que eres distinto a Él porque tú pecas y Él jamás lo haría. Mi hermano, ¿ya aprendiste que Cristo es Señor y Salvador para todos? Para los que oyen y para los que no. Si has oído, ven corriendo a sus pies y póstrate en oración. Y si no has oído, ve y pídele con todo tu corazón que abra tus oídos y tu corazón a su palabra. Mira lo que dice Gálatas 3:26. Gálatas 3 del 26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús, mis hermanos, te da potestad de ser hijo de Dios. Continúo leyendo. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Bautizados quiere decir sumergidos en Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. El hecho de haber creído te hace hijo adoptivo de Dios. Y el camino es el mismo para judíos, para griegos, para mexicanos, para presos, para libres, para adictos, para hombres, para mujeres. El camino es el mismo. Mediante la fe en Cristo Jesús, todos somos uno. Repito, mediante la fe en Cristo Jesús, todos somos uno. Por lo tanto, deposita hoy toda tu confianza, toda tu fe en Cristo Jesús y sé parte de estas bendiciones espirituales que Dios prometió desde los tiempos de Abraham. Y finalmente, te pido que me acompañes en esta oración. Dios mío, te pido por los que han oído tu palabra, para que permanezcan a tus pies como la mujer sirofenicia y te reconozcan como el Señor de su vida. Te pido también por todos aquellos sordos y mudos físicos que sufren todos los días. Pero también te pido por todos aquellos sordos espirituales, para que por medio de tu palabra el Espíritu Santo abra sus oídos
y alcancen salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Finalmente te pido por estos mudos espirituales, para que por fin suelten su lengua y testifiquen el evangelio de Cristo al mundo. En el nombre de Jesús. Amén.